Bendiciones y saludos a todos en el día de hoy. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 12 al 25. Amén. Anteriormente estuvimos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 12, y pueden encontrar esa enseñanza en el canal de la iglesia en YouTube. Amén. Vamos a encomendarnos al Señor antes de comenzar este estudio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia, Señor, y tú eres paciente con nosotros, aunque nos quedamos cortos de la marca, Señor. Tú siempre estás ahí para nosotros, extendiendo tu mano, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, Señor, para gloria de tu nombre y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es fiel y Él escucha nuestras oraciones, amén. Dios nos protege, Dios nos guarda, a Dios le importamos, amén. Y vamos a ver eso a través de este mensaje. Vamos a comenzar a leer ahí en Hechos capítulo 12, versículo 12. Amén. La palabra de Dios dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Vemos que aquí Pedro sale de la cárcel y llega a la casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban orando. Quizás estas personas que estaban orando, quizás la casa de María era las personas que estaban intercediendo por él, que mencionamos anteriormente en Hechos capítulo 12, versículo 5, donde la palabra nos dice lo siguiente: así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quizá usted piense que iglesia era un edificio, ¿no? Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, amén. Y aquí se menciona la iglesia, y no se está hablando de un edificio como comúnmente se piensa, sino que en griego la palabra eclesía era una asamblea de personas, o sea, una congregación de personas. La iglesia o eclesía no era un edificio. Así que cuando se menciona aquí en Hechos 12:5 y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, lo que está diciendo, esta asamblea de hermanos, este conjunto de hermanos hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Entonces, la eclesía o la iglesia podía ser en cualquier lado. Podía ser en un parque, podía ser en casa de alguien, podía ser en un restaurante, podía ser donde fuera. Había un grupo de creyentes juntos en asamblea, unidos. Eso era la iglesia o eclesía. Y Jesús nos habla de eso en Mateo 18:20. Habla de personas estando juntas en su nombre. Amén. Mateo 18:20 nos dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Congregados, aquí la palabra en griego es la palabra sunago, que significa estar juntos, reunirse, convocarse, estar acompañados. O sea que la palabra eclesía y sunago en el griego son bastante similares en cuanto a su significado. Vemos que se usan estas palabras en otros versículos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4 dice: en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se usa la palabra juntaos, que es la palabra en griego sunago, o sea que juntarse, reunirse, estar en asamblea. ¿No? También vemos que en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, en los saludos hacia la iglesia, vemos que se menciona la palabra iglesia.
Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparece la palabra eclesía, cuando se habla de iglesia, una asamblea de personas reunidas, eh, creyentes reunidos juntos en asamblea. Eso es la iglesia, no el edificio. Amén. Eh, en otras palabras, donde haya un grupo de creyentes, esa es la iglesia. El lugar no importa. Amén. Ahí está el Señor entre medio de ellos. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 13. Y tocando Pedro a la puerta del patio salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo dentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron, estás loca, mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Y vemos acá un poco los eventos un poco confusos, porque la muchacha, en vez de abrir la puerta y dejar que Pedro entre, fue a avisarle a todo el mundo que ahí estaba Pedro y lo dejó afuera. Muchas personas interpretan cuando dijeron su ángel es que ellos se imaginaban que Pedro había muerto en la prisión y que lo que veían era su espíritu. Pero aquí la palabra que es usada es ángel. En el griego es la palabra angelo, que significa mensajero. Pero había un asunto cultural acá más profundo. O sea, en la cultura judía se creía que cada persona tenía asignado un ángel que se parecía a la misma persona. Amén. Albert Barnes nos habla de esta creencia judía en su comentario bíblico, diciendo que los judíos creían que cada individuo se le había asignado un ángel para protección. Amén. También el hermano Adam Clark nos explica prácticamente lo mismo. Dice que era una opinión común entre los judíos que cada hombre tiene un ángel guardián, y los judíos también creían que los ángeles a menudo asumían la semejanza de personas determinadas. ¿eh? Pero ese no era el caso. El caso era que Pedro estaba ahí en persona, salió de la cárcel y lo primero que hizo, vino a la casa donde las personas estaban intercediendo por él, donde las personas estaban orando por él, a dar testimonio. El caso aquí era que la oración intercesora de la iglesia, del cuerpo de Cristo, fue eficaz. Vemos que en Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos habla de eso. Dice la palabra de Dios, del poder de la oración, de la eficacia de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos, dice, vuestras faltas unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y acá Santiago habla del ejemplo de Elías. Y sigue en Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Vemos que la oración de los justos es eficaz y es poderosa. Y así estaba esa iglesia en oración donde Pedro vino a golpear la puerta. Okay, Salmo 34:15. La palabra nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29 nos dice, lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Amén. Ahí vemos que cómo Dios se mueve en poder. Esa iglesia intercedió, Pedro salió de la cárcel milagrosamente, guiado por un ángel, y vemos que lo primero que hace Pedro es llegar ahí y golpear la puerta. Amén.
Vamos a seguir leyendo. Aunque la chica esta Rode lo dejó afuera esperando, Pedro dice ahí en el capítulo 12, versículo 16, dice, mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, o sea, me imagino que fue así, o que cállense la boca, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. O sea que vemos la serie de los eventos. Sale de la cárcel y obviamente que él podía haber partido e irse a otro lugar ahí mismo, no, pero él decide venir a esa casa donde se estaba orando por él a dar testimonio. Qué importante lo que hizo Pedro. Vino a dar testimonio para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pedro podría haber huido. Pedro decidió llegarse a donde estas personas estaban, a esa iglesia, a esa asamblea de hermanos y hermanas que estaban reunidos. Pienso personalmente que él quería que supieran lo que Dios hizo con él y cómo Dios lo liberó. De esa manera los hermanos y las hermanas que estaban orando se darían cuenta que la oración tiene poder, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios responde a las oraciones. Por eso es importante, hermano o hermana, que usted no se guarde para usted solo, egoístamente, su testimonio, lo que Dios ha hecho por usted. Porque cuando hay una oración contestada, cuando hay un milagro en la vida de una persona, es necesario que compartamos ese testimonio para la gloria de nuestro Dios. Amén. Eso puede servir de ánimo, de darle ánimo a otro hermano, a otra hermana, para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Para reafirmar que Dios es fiel y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 12, versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre el que se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó a llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él y sobornando Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Aquí vemos cómo se complican las cosas para Herodes, y en medio de su ira, de su enojo, él se empieza a desquitar con todo el mundo, porque Pedro salió de prisión. Pedro se escapó de prisión y eso lo puso a Herodes iracundo y empezó a desquitarse no solo con los guardias, sino con las ciudades cercanas de Tiro y de Sidón. Amén. Vemos que estas dos ciudades, las ciudades de Tiro y Sidón, eran ciudades que estaban bajo Herodes y él suministraba los productos comerciales para estas ciudades. Él estaba enojado y se estaba desquitando con todo el mundo. La palabra enojado aquí sale en el griego, es la palabra tumomacheo, que significa hacer guerra. O sea que él estaba haciendo guerra a todo el mundo en su enojo. Con esas ciudades, también porque lo criticaban de continuo. Y él como represalia les cortaba los suministros, pero no podía, aunque él quisiera hacer guerra contra ellos, porque estas ciudades tenían pacto de alianza con Roma. Amén. Sigamos leyendo ahí. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles, y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y luego
el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Mira qué muerte horrible la de Herodes. El pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y como Herodes no dio gloria a Dios, el Señor lo hirió y expiró comido de gusano. Qué horrible, ¿eh? Eso instantáneamente. Expiró comido de gusano. Después de leer todo lo que le aconteció a Herodes, nos damos cuenta que con Dios el mal no queda impune. Tarde o temprano, Dios hace justicia. Amén. Acuérdense que anteriormente hablamos de que el nombre de Herodes significa dragón de fuego. Y sus acciones de perseguir a la iglesia, de perseguir a los santos, es un tipo del anticristo. Y esto nos recuerda lo que describe Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Vemos que eso viene pavimentándose, eso viene creciendo poco a poco, ese espíritu en contra de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, la palabra nos dice así: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Entonces vemos que ese tipo de pensamiento de oponerse, levantarse en contra de todo lo que se llama Dios, lo podemos ver en la sociedad de hoy. No se puede orar en las escuelas, no se puede orar en los centros de trabajo, no se puede orar en los edificios gubernamentales. Y hay excepciones porque vemos que los musulmanes lo pueden hacer, los budistas lo pueden hacer y es más que se lo celebran. Pero cuando un cristiano, un creyente de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, se para en la escuela a orar por su Dios, se para en el centro de trabajo a orar por su Dios, es perseguido. Y vemos que hay un espíritu que se levanta en contra de todo lo que es el Dios verdadero. Y eso es algo que se viene pavimentando, y se va a poner esa situación de malo o peor. Así que prepárese, hermano, prepárese, hermano. Vemos que Herodes persiguió a la iglesia, mató a Jacobo, el hermano de Juan, y trató también de eliminar a Pedro. Acuérdense que lo leímos en Hechos capítulo 12 versículo 1. Y dice la palabra: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a alguno de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. O sea que Herodes estaba persiguiendo a la iglesia sin pena, sin escrúpulos, y mató a cuchillo a Jacobo, el hermano de Juan. Pero, ¿qué sucede? Su día llegó, porque Dios es justo y protege a sus siervos. Amén. La palabra nos habla de esa fidelidad de Dios, de esa protección de Dios. Dios es bueno. Vamos a leer ahí unos versículos. Isaías capítulo 57, versículo 7, Isaías capítulo 51, versículo 7. Isaías capítulo 51, versículo 7. Dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por denuestos. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusanos. Mas mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salud por siglos de los siglos. El Salmo capítulo 28, versículo 13 en adelante nos dice así: no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad,
que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dale conforme a la obra de sus manos. Págale sus merecidos. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, pastoréalos y llévalos para siempre. Vemos que el salmista estaba claro de las cosas que hacía Dios por su gente, amén. Y nosotros también tenemos que estar claros que nuestro Dios es fiel, Dios nos guarda, Dios nos protege, amén. Al final, la voluntad de Dios se cumplió y el evangelio fue predicado con Herodes o sin Herodes, amén. Porque ahí en Hechos capítulo 12, versículo 24 nos dice que a pesar de toda esa persecución, a pesar de todo lo que hizo Herodes para evitar que la palabra de Dios fuera predicada, dice ahí en Hechos capítulo 12, 24, dice, la palabra del Señor crecía y era multiplicada, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos que la palabra del Señor crecía y era multiplicada. O sea que, pase lo que pase, nadie va a parar que el evangelio sea predicado. Van a tentarlo, van a perseguir a la iglesia, van a poner leyes, van a hacer cosas horribles con tal de que nosotros callemos, que no digamos, que no hablemos las maravillas de Dios a través del evangelio, del glorioso evangelio. Amén. Tiene que darse cuenta, hermano, hermana, que Dios es fiel. Si usted es fiel con Él, si usted se mantiene firme, Dios va a ser fiel con usted. Amén. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a cerrar la enseñanza de hoy con 3 versículos que vienen al caso. Amén. Vamos a leer Romanos 1, versículo 16 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice aquí, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. No os congojéis, también en Mateo 6:31, Mateo 6:31 dice, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:31. Amén. O sea que van a venir muchas cosas sobre su vida. Vamos a tener necesidades siempre. Pero el Señor nos dice que no nos preocupemos de todas estas cosas. Que nuestra prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. También en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos habla que Dios es fiel, que no importa lo que nos pase, Él nos va a dar la salida. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13
no os ha sobrevenido ninguna tentación. Siempre, lamentablemente, el cristiano asocia tentación con pecado, ¿no? Aquí la palabra tentación en griego es la palabra peirasmo, que significa prueba, prueba, adversidad, problema. O sea que lo que nos está diciendo aquí el apóstol es, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ningún problema, ninguna adversidad que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados. Aquí la palabra pedirazo, que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea que aquí este versículo nos habla de que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar adversidad, peirasmos, acuérdense. Pero que dice ahí también, fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. O sea que cuando venga el problema, cuando venga la tormenta, Dios va a proveer el escape. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces vemos que Pedro en su corazón sabía eso, porque a pesar de las prisiones, a pesar de todo lo que pasó ahí, de los golpes, de las torturas, del maltrato, él siguió adelante y siguió predicando, sabiendo que Dios es fiel. Dios lo liberó de la prisión milagrosamente. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro en medio de esta persecución? Se escapa, él podía haber huido, ¿no? Él va al lugar donde él sabía que estaban intercediendo por él y da testimonio, porque él sabía que eso era necesario para edificación de la iglesia. Aquí podemos ver a través de todo lo que hemos leído que Dios se encarga de nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que hacer, mía es la venganza, dice Jehová. Podemos descansar que nuestro Dios nos va a guardar, podemos descansar que el mal no va a ser, el que hace mal no va a ser impune al castigo de Dios. Al final la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre plantar, el hombre va a cegar. Amén. Entonces, hermano, los exhorto a que sigan adelante sobre viento y marea, aunque vengan situaciones, circunstancias difíciles a su vida. Vemos que Dios es el que nos libera de todas esas cosas. Y la clave es sencilla, perdone la redundancia, pero es que se nos olvida que debemos buscar primero el reino y su justicia y todo lo demás son añadiduras. Tenga fe en Dios, Dios es fiel. Busque primero de Dios su reino y su justicia y Él va a poner todas las demás cosas en su lugar. No se preocupe de nada, que Dios está en control. Tiene problemas en el matrimonio, busque primero de Dios el reino y su justicia y va a ver que Dios va a poner las cosas en su lugar. Tiene problemas con sus hijos, busque primero de Dios, que Dios sea la prioridad en su vida, que las cosas del reino sean prioridad en su vida y va a ver que el Señor va a arreglar a esos hijos. Tiene problemas en la finanza, busque primero el reino de Dios, busque primero el reino de Dios y su justicia, ponga a Dios primero en su vida y va a ver que Dios va a arreglar esa finanza. Tiene problemas de adicción, tiene problemas de lo que sea. Ponga a Dios primero en su vida, de corazón, no como haciendo una transacción, sino como primero en su vida porque Dios es bueno, porque Dios sacrificó a su unigénito Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que Él pagara el precio por nuestros pecados. Dios es bueno, Dios es bueno y grande es su misericordia y podemos ver todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso debemos servirle, por eso debemos buscarle por agradecimiento. Y si lo hacemos por las razones correctas,
Dios va a poner todo lo demás en su lugar. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Hermanos, nos despedimos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y seguiremos con el libro de los Hechos. Amén. Bendiciones.